¿Alguna vez imaginaron que toda su vida la persona que creían que era su abuela en realidad era su verdadera madre? Pues a mí me pasó. Y cuando lo descubrí, mi mundo literalmente se vino abajo. Les juro que esto no es un chiste, así empezó la locura que cambió mi vida para siempre. Hola, chicos, hoy les voy a contar una historia que me explotó la cabeza y que cambió toda mi vida. Es una de esas cosas que uno ve en películas o lee en novelas, pero nunca piensa que le va a pasar a uno. Y pues sí, me pasó a mí. Voy a empezar por el principio para que entiendan todo. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y donde las noticias vuelan rápido. Mi familia, a simple vista, era súper tradicional y unida, pero como en todas, tenía sus secretos que nadie quería tocar. Desde que tengo memoria, viví con mi abuela Rosa. A ella siempre la llamé abuela, sin más, sin sospechar nada raro. Era una mujer fuerte, de esas que se las arreglan para todo, que trabajó toda la vida para sacar adelante a su familia. Y la verdad, la quería muchísimo, aunque a veces era un poco estricta. Pero ¿quién no tiene una abuela con mano dura, no? Eso era normal para mí. Mi mamá, Laura, vivía en otra ciudad y la veía poco. Trabajaba mucho, siempre estaba ocupada, y aunque cuando venía me trataba con cariño, nunca tuvimos una relación súper cercana. Siempre sentí que algo faltaba entre nosotros, pero como era chico, no le di mucha importancia. Pensaba que era normal que mamá estuviera lejos y que mi abuela era la que me criaba. Mi mamá siempre evitaba hablar de mi papá. Cuando le preguntaba, ella cambiaba de tema o decía que él no quería saber nada de mí. Eso me molestaba y me daba curiosidad, pero también me enseñaron que había temas que no se tocaban, así que aprendí a callar. En la escuela era un chico normal, con mis amigos, mis dramas adolescentes, pero siempre sentía que algo en mi historia familiar no encajaba. Veía fotos viejas en casa y me quedaba mirando a Rosa y Laura, preguntándome qué había pasado en el pasado. Porque a veces Rosa me miraba con tristeza, o con culpa, y yo no sabía por qué. Entonces llegaron los rumores. Un día, escuché que la gente del pueblo murmuraba cosas que me dejaron helado. Decían que yo no era hijo de Laura, sino de Rosa. Al principio pensé, no puede ser, eso es absurdo. Pero la duda empezó a crecer. Un día, muy nervioso, le pregunté a Rosa directamente. Ella se quedó muda, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, es hora de que sepas la verdad. Y aquí viene lo más loco, me contó que cuando ella tenía 20 años, quedó embarazada de un hombre que la abandonó. En ese momento, para protegerme del que dirán, su hija Laura, mi mamá, aceptó criarme como su hijo, mientras Rosa hacía de abuela. O sea, toda mi vida, la persona que yo llamaba abuela era en realidad mi verdadera madre. Y mi mamá, era en realidad mi hermana mayor. Imagínense el impacto. Me costó entenderlo, en serio. Sentí que todo lo que conocía se derrumbaba. Pero lo más loco es que Rosa me explicó que lo hicieron para protegerme, para que no me sintiera abandonado ni juzgado. Que siempre me habían amado, pero la vida las obligó a esconder la verdad. Después de esa confesión, todo cambió. Mi cabeza explotaba con 1000 preguntas. ¿Por qué nadie me lo había contado antes? ¿Cómo seguir adelante con esta verdad tan grande? ¿Podía confiar en ellas? ¿En quién podía confiar ahora? Así fue como empezó mi viaje, chicos. Un viaje lleno de confusión, de enfrentamientos, de secretos revelados, y también de momentos muy dolorosos, pero que me ayudaron a entender mi verdadera historia y a buscar mi identidad. Después de que Rosa me soltara esa bomba de que ella era mi verdadera mamá y que Laura, a quien siempre llamé mamá, era en realidad mi hermana, no supe qué hacer con esa información. Literalmente sentí que me desmayaba. Me quedé en silencio, intentando procesar cada palabra, cada detalle. ¿Por qué nunca me dijeron nada?, pregunté con la voz temblorosa. Ella suspiró, se acercó y me abrazó fuerte. Lo hicimos para protegerte. Era la única forma de que pudieras crecer sin que nadie te juzgara. La sociedad acá no perdona, hijo. Pero yo estaba demasiado confundido y dolido para entender. Miraba a Rosa y veía a la mujer que me había criado con amor, pero también a alguien que me había mentido toda mi vida. Y Laura, mi mamá, mi hermana, que vivía en otra ciudad y que ahora me parecía una extraña con un secreto gigante.
Al día siguiente, decidí llamar a Laura. Necesitaba oír su versión, necesitaba entenderla. Hola, hijo, dijo con la voz que siempre me hacía sentir seguro. Pero ahora sonaba diferente, casi quebrada. Laura, ¿es cierto lo que dijo Rosa, eres mi hermana? Solté la pregunta de golpe, como si así me fuera a liberar. Ella tardó un buen rato en responder, y cuando lo hizo, me contó la historia que Rosa había omitido. Que después del embarazo, tuvieron que hacer un pacto familiar para que la verdad no saliera. Que Laura había crecido con ese secreto sobre sus hombros, cuidándome como hermana y como mamá. Sé que suena loco, y sé que te hice daño por ocultártelo. Pero siempre te quise, hijo, siempre. Me dijo llorando. Le dije que necesitaba tiempo para procesar, que no sabía si podía seguir así. Sentía que mi identidad se desmoronaba y con ella mi confianza en todo lo que creía. Pero ahí no terminaba la historia. Porque cuando compartí esta verdad con unos amigos, alguien le contó a Carlos, el hermano mayor de Laura. Carlos era un tipo muy protector, que no me había recibido con los brazos abiertos nunca, pero ahora se volvió más frío, casi hostil. En la próxima reunión familiar, que parecía ser para celebrar un cumpleaños, la tensión explotó. Carlos me miró con desprecio y dijo en voz alta. ¿Y tú qué crees, que ahora puedes entrar en esta familia como si nada? No eres hijo de Laura, ni eres mi sobrino. Para mí, solo eres un extraño que arruinó la paz. Sentí que la sangre se me congelaba. Rosa intentó calmarlo, pero él siguió. Este secreto nos pudo costar caro, y tú vienes a destruirlo todo. No sé si alguna vez vas a entender que esto no es un juego. Ese día me di cuenta que mi familia estaba dividida, que mi verdad era una amenaza para ellos y para la paz que habían construido con mentiras. Fue el primer choque real con la realidad que me esperaba. Me sentí completamente solo, incluso con Rosa y Laura. Porque la verdad duele, pero cuando duele a toda una familia, el dolor se vuelve conflicto. Para intentar entender más, empecé a buscar documentos, fotos viejas, cualquier cosa que pudiera aclarar lo que había pasado. Hablé con vecinos, con amigos de la familia, y poco a poco fui armando un rompecabezas que nadie había querido mostrarme completo. Descubrí que Rosa tuvo a mi papá en secreto, que él se había ido y nunca volvió, y que Laura tuvo que cargar con esa mentira para proteger a su madre y a mí. Pero también encontré que no todos estaban de acuerdo con ese secreto y que muchos en el pueblo me veían como un símbolo de ese pasado oculto. Me di cuenta que mi identidad no solo era un tema familiar, sino también social. Que me había convertido en una especie de tabú, en alguien que muchos querían mantener fuera. En medio de todo esto, empecé a distanciarme de Laura. Cada vez que hablábamos, sentía que había un muro entre nosotros que no podíamos romper. Ella estaba atrapada en su rol de hermana y madre, y yo quería que me tratara como hijo, aunque esa palabra ya fuera complicada. Una noche, tuve una pelea muy fuerte con ella. Le grité. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste crecer en una mentira? No merecía saber la verdad. Ella lloraba y me decía que lo hizo por amor, pero yo no podía entenderlo. Fue uno de los momentos más tristes y frustrantes de mi vida. Y entonces, justo cuando pensaba que nada podía ser peor, llegó el momento en que el pueblo empezó a hablar aún más. La noticia de mi verdadera identidad se había esparcido y la gente me miraba diferente. Algunos me evitaban, otros cuchicheaban. Sentí que ya no tenía un lugar ni siquiera en mi propia casa. Eso me llevó a plantearme la idea de irme lejos, de empezar de cero donde nadie supiera mi historia. Pero también sentí una fuerza interna que me decía que debía luchar por entender, por reconstruir mi historia, por encontrar mi lugar aunque todo estuviera en ruinas. Después de ese enfrentamiento con Carlos y de la pelea con Laura, sentí que la casa ya no era mi refugio. Rosa, aunque seguía apoyándome, estaba atrapada entre protegerme y mantener la paz con el resto de la familia. Y yo, honestamente, estaba cansado de cargar con ese peso solo. Decidí que necesitaba respuestas más concretas, no solo palabras. Quería entender toda la verdad de una vez por todas. Así que una tarde, cuando Rosa salió a hacer unas compras, me metí en su cuarto. Sé que suena mal, pero en ese momento pensé que era lo único que podía hacer para entender. En su escritorio encontré un viejo álbum de fotos.
No era un álbum común, eran fotos de cuando Rosa era muy joven, con un hombre del que nunca había oído hablar. Había cartas, recibos, y una especie de diario, que empecé a leer con nerviosismo. Allí encontré confesiones, miedo y amor mezclados. Rosa había escrito sobre ese hombre que la dejó embarazada y desapareció. Hablaba de la angustia de tener un bebé sola, y del pacto con Laura para ocultar mi nacimiento. Pero lo que me impactó más fue una carta dirigida a mí, donde ella me pedía perdón por no haber podido protegerme mejor, por la mentira y el sacrificio que hizo por mí y por la familia. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Tristeza porque no había sido justo conmigo, rabia porque me habían mantenido en la oscuridad. En ese momento, el timbre sonó. Era Laura. Yo escondí las cosas rápido y abrí la puerta. Ella me miró con esa mezcla de culpa y miedo que ya conocía. Necesitamos hablar, dijo, y entró. Le mostré el álbum. No pude evitar gritar. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste durante tantos años? ¿Por qué me hiciste sentir un extraño en mi propia familia? Laura se sentó, tomó mi mano y me dijo, casi susurrando. Porque teníamos miedo, miedo de perderte, miedo de cómo reaccionaría la gente, miedo de la verdad. Le pregunté si ella alguna vez había sentido que me quería como un hijo, no como una hermana mayor. Ella asintió con lágrimas. Siempre quise que fueras feliz, que no sufrieras. Pero sé que te hice daño, dijo. Fue una conversación dura, llena de lágrimas y silencios. Pero también fue un paso para sanar. Lo que no sabía era que esa charla desencadenaría algo aún más fuerte. Unos días después, recibí un mensaje anónimo en el que me decían que el hombre de las fotos, mi verdadero padre, estaba vivo y quería verme. ¿Se imaginan? Después de toda la tormenta, me aparecía una nueva oportunidad, o tal vez una nueva amenaza. No sabía qué hacer. ¿Debía buscarlo? ¿Arriesgarme a que la verdad se volviera aún más complicada? Pero mi curiosidad pudo más. Llamé al número y concerté una cita. Cuando llegué al lugar, me encontré con un hombre mayor, nervioso, que me miraba con una mezcla de culpa y esperanza. Soy tu papá, dijo. Fue como si el mundo se detuviera por un momento. Tenía tantas preguntas, tantas emociones mezcladas. Y él solo decía, lo siento por no estar antes. Ver a ese hombre, mi papá biológico, en persona fue un choque brutal. No sabía ni cómo actuar. Él, con los ojos llenos de lágrimas, me contó su versión, cómo había tenido que irse por problemas familiares. Como siempre pensó en mí y quiso estar cerca, pero las circunstancias no se lo permitieron. Yo, por dentro, estaba hecho un torbellino. Por un lado, quería creerle, quería tener una familia completa, por otro, sentía que todo se desmoronaba aún más. Empecé a cuestionar todo, ¿qué sentido tenía la mentira de Rosa y Laura? ¿Por qué el destino me jugaba así? ¿Quién era realmente la persona que merecía mi confianza? Volví a casa con la cabeza llena de dudas. Rosa me esperaba, y cuando le conté que había visto a mi papá, su rostro cambió. Por primera vez, vi miedo verdadero. No sabía que lo ibas a buscar, me dijo con voz quebrada. Esto puede destruirnos a todos. No entendía por qué, pero ella parecía aterrada de que él estuviera de vuelta. Entonces Laura, que hasta ahora había intentado mantener la calma, explotó en una discusión que dejó todo en el aire. ¿Cómo puedes arriesgar todo por alguien que no estuvo cuando lo necesitaste? ¿Por qué no te conformas con nosotras? Me gritó. Fue la primera vez que vi su verdadera frustración, la verdad que llevaba años escondiendo. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada conversación terminaba en gritos o lágrimas. Rosa empezó a enfermarse por el estrés, y yo me sentía atrapado en medio de una guerra que no pedí. Además, la gente del pueblo, que ya me miraba raro por el secreto inicial, empezó a hablar aún más de esta nueva revelación. Me sentía señalado, como un paria. Un día, mientras caminaba por la plaza, escuché a dos mujeres susurrando. Pobre chico, su familia es un desastre. No sé cómo va a sobrevivir a esto. Me dolió, pero también me hizo dar cuenta de que si quería paz, tenía que buscarla fuera de ese círculo. Así que tomé una decisión, llamé a mi papá y le dije que quería conocerlo mejor, pero que necesitaba tiempo para sanar lo que había vivido con Rosa y Laura.
Y a la vez, decidí que hablaría con ellas para tratar de reconstruir nuestra relación, aunque fuera complicado. Pero aquí es cuando la cosa se pone realmente intensa, porque no todos estaban dispuestos a perdonar o aceptar esta nueva realidad. Después de semanas de tensión en casa, finalmente decidí sentarme con Rosa y Laura para tener una conversación seria. Necesitaba que todo quedara claro, que no hubiera más secretos, aunque doliera. Pero las cosas no salieron como esperaba. Rosa estaba más débil de lo habitual, con ojeras profundas y voz temblorosa. Laura, por su parte, parecía al borde de un ataque de nervios, evitando mirarme a los ojos. Empecé diciendo: necesito que me expliquen todo. Ya no quiero medias verdades ni silencios. Quiero saber quiénes son para mí y qué pasó realmente. Rosa suspiró, y con lágrimas empezó a contar una versión que hasta entonces no conocía. Me reveló que cuando quedó embarazada, el hombre que me había dejado no solo se fue, sino que era un tipo violento y peligroso. Por eso tuvieron que ocultar mi existencia, para protegerme a mí y a toda la familia. Laura intervino. Yo me hice cargo porque mi madre no podía, porque había miedo. Pero yo no quería ese papel, quería ser tu hermana, no tu mamá. Y eso nos destruyó por dentro. Sentí un nudo en la garganta. Era mucho para asimilar. Todo ese sacrificio, esa culpa, esa mentira. Todo había sido por protegerme, pero a costa de que ninguno de nosotros fuera feliz. La conversación se alargó, pero en un momento inesperado, Laura me confesó algo que me dejó helado. Hay algo más. Algo que solo Rosa y yo sabemos y que nunca quisimos contarte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Pregunté con voz baja. Tu papá no es solo el hombre que conociste. Hay otro hombre, alguien que realmente pudo ser tu padre, pero que desapareció antes de que nacieras. No podía creer lo que escuchaba. ¿Otra capa de secretos? ¿Qué más me estaban ocultando? Me sentí como un muñeco roto, con piezas que ya no encajaban. Y aquí es cuando todo se salió de control. Porque Rosa, entre lágrimas, confesó que había conocido a ese otro hombre después del nacimiento, y que él había querido estar presente, pero Laura había decidido mantenerlo lejos. Temíamos que él nos hiciera daño, dijo Rosa, pero también temíamos perderte. La revelación abrió una herida profunda. Laura me acusó de querer saber más de ese hombre que de la familia que había estado con él desde el principio. No puedes ponernos a todas contra ti, gritó, porque tú también estás confundido. En ese momento exploté. Le dije que no pedía más que la verdad, que estaba cansado de mentiras y silencios, y que si querían que confiara, tenían que ser honestas conmigo. Pero el daño ya estaba hecho. Rosa se retiró a su cuarto llorando, y Laura salió de la casa sin decir palabra. Me quedé solo, con el corazón hecho trizas y la sensación de que esa familia que conocía se estaba deshaciendo frente a mis ojos. Y aquí viene lo peor, esa noche, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me dijo que sabía todo lo que estaba pasando, que si quería salvar a mi familia, debía dejar de buscar respuestas. Fue la primera vez que sentí miedo. Porque esto ya no era solo un asunto familiar, era algo que había trascendido. Chicos, agárrense porque aquí es donde la historia se pone realmente intensa y todo explota de una manera que ni yo mismo podía imaginar. Después de esa llamada anónima que me dejó helado, pensé en ignorarla, pero algo dentro de mí me dijo que no podía. No solo por mí, sino por Rosa y Laura. Tenía que saber quién estaba amenazando a mi familia y por qué. Así que decidí investigar por mi cuenta. Empecé por revisar mensajes, buscar pistas y hablar con gente que conociera el pasado de Rosa y Laura. Y fue ahí cuando encontré algo que me dejó sin aliento, una carta vieja, escondida en un libro que Rosa solía leer, donde se mencionaba un nombre que no había escuchado en años, Eduardo. Resulta que Eduardo era un pariente lejano, sí, pero también un hombre con un pasado oscuro. Y más importante, era el padre biológico que Rosa había ocultado, pero no solo eso. También estaba vinculado con conflictos familiares que habían afectado a todos. Cuando confronté a Rosa con la carta, ella no pudo negar nada. Me contó la verdad completa, la que nadie se atrevió a decirme antes. Me explicó que Eduardo no solo era su primer amor, sino un hombre que había cometido actos muy graves contra la familia.
Por eso, para protegernos, Rosa y Laura decidieron mantenerlo en secreto y mentirme. Pero aquí viene lo peor. Eduardo no se fue solo. Durante años, había estado manipulando a la familia desde las sombras, enviando amenazas, intentando controlar a Laura y a Rosa, y ahora a mí. La llamada anónima que recibí era de él. El miedo que sentí no fue solo por mi familia, sino por mi propia vida. Ahí fue cuando decidí que ya no podía quedarme callado ni esconderme. Reuní a toda la familia en la casa de Rosa para contarles todo. Les dije que había descubierto quién era Eduardo y lo que había estado haciendo, que no iba a permitir que destruyera más nuestras vidas. Carlos, que hasta entonces estaba distante y hostil conmigo, sorprendió a todos cuando se puso de pie y dijo: «Tenemos que enfrentar esto juntos. No podemos dejar que un hombre nos destruya desde atrás». Rosa lloraba, Laura se veía agotada, pero todos sabíamos que ese era el momento de dejar de esconderse. Justo cuando estábamos planificando cómo enfrentar a Eduardo, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba él. Más viejo, pero con la misma mirada fría que me había descrito Rosa. Nos miró y dijo con voz firme: «Creen que pueden escapar de mí, pero la verdad siempre sale. Y yo no me iré hasta tener lo que es mío». La tensión se cortaba con un cuchillo. En ese instante, Carlos tomó la iniciativa y llamó a la policía, mientras Rosa y Laura protegían a los más jóvenes. Yo sentí que mi mundo se desmoronaba, pero también sentí una fuerza nueva, como si todas esas mentiras, esos años de secretos, hubieran servido para fortalecernos. Cuando la policía llegó, Eduardo intentó huir, pero fue detenido. En ese momento, todos nos miramos, cans. Porque ya no estaba solo, porque ahora sabía quién era realmente mi familia, y por fin podía empezar a ser yo mismo. Aquí es donde la historia se pone un poco más tranquila, pero igual de importante. Después de toda la locura, las revelaciones y ese momento en que Eduardo fue detenido, la casa por fin empezó a respirar un poco más. Pero, obvio, no fue como si todo se arreglara de golpe. Porque cuando te han mentido tanto tiempo y la verdad te cae de golpe, hay mucho que procesar. Primero, la relación con Rosa y Laura tuvo que pasar por un montón de etapas. Había culpa, rabia, tristeza, y también muchas ganas de sanar. Rosa estaba rota, se sentía culpable por todo, pero también aliviada de que ya no tuviera que cargar con ese secreto sola. Laura, bueno, ella era un poco más difícil. Seguía resentida por todo lo que había pasado y por la manera en que yo la confronté, pero con el tiempo también entendió que necesitaba dejar ir ese rencor. Hubo muchas conversaciones largas, esas que empiezan a las 3 de la mañana y terminan con abrazos o llantos. En esas charlas, nos dimos cuenta de algo fundamental: la familia no siempre es perfecta ni libre de secretos, pero lo que realmente importa es la voluntad de reconstruirla. Por mi parte, yo tuve que lidiar con un montón de sentimientos encontrados. Por años, había pensado que no encajaba, que era una especie de intruso en mi propia casa. Pero ahora, aunque la verdad era dolorosa, me sentía más libre. Libre porque por fin sabía quién era, de dónde venía, y que no tenía que cargar con las mentiras de nadie más. Fue difícil, sí, y hubo días en los que me despertaba con ansiedad, pensando en todo lo que había descubierto. Pero también hubo días en los que sentía una paz que no había conocido antes. Con respecto a Eduardo, después de que lo arrestaron, el proceso legal fue largo y agotador. Él intentó manipular a la familia una vez más, pero esta vez estábamos unidos. Eso nos dio fuerza. Lo más importante es que la verdad salió a la luz y pudimos ponerle un punto final a esa pesadilla. Pero no todo fue oscuro, también hubo momentos de luz. Por ejemplo, con Carlos, que en un principio era muy distante y parecía odiarme por todo el lío, ahora tenemos una relación nueva, mucho más sincera. Él mismo me dijo una vez: «No sabía cómo manejar todo esto, pero me alegra que al final decidieras enfrentar la verdad». Y sí, fue como cerrar un ciclo. También me ayudó muchísimo encontrar apoyo fuera de la familia, en amigos y en terapia. Porque, seamos honestos, no es fácil procesar todo esto solo. Hablar con alguien que no está involucrado emocionalmente me dio otra perspectiva y herramientas para sanar. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aunque la verdad dolió, fue necesaria. Porque las mentiras solo prolongaban el sufrimiento. Y la familia,
aunque imperfecta, es lo que elegimos para crecer y sanar juntos. Así que sí, hoy sigo en contacto con Rosa y Laura, con sus altos y bajos, pero con la certeza de que somos reales, que somos auténticos, y que eso es lo que importa. Además, he empezado a reconectar con otros familiares que antes evitaba, y aunque no ha sido fácil, siento que estamos construyendo algo nuevo. En resumen, esta experiencia me enseñó que la familia no es solo sangre o etiquetas, sino la verdad, el amor y la voluntad de estar presentes, incluso en los momentos más difíciles. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Si alguna vez han sentido que su historia familiar es un caos, o que la verdad es demasiado difícil de enfrentar, recuerden que no están solos y que, aunque el camino sea duro, siempre hay luz al final del túnel. Gracias por escucharme y por acompañarme en esta historia tan personal. Nos vemos en el próximo vídeo.